iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morir. Muy bien, quiero comenzar compartiéndole que hace algunos años un pastor se me acercó y me dice: pastor, estoy bien preocupado porque no sé si usted sabe que los satanistas están ayunando y están haciendo sacrificios, y allá en la puerta del diablo continuamente se encuentran gallinas que han degollado y piedras a las que han cubierto con la sangre. Y me he dado cuenta que los satanistas están clamando al diablo y ayunando de una manera más tremenda para causar que los pastores caigan en pecado, para provocar que las iglesias sean destruidas. Y yo veía realmente a este hermano muy preocupado mientras me compartía el conocimiento sobre esta situación. Y yo le decía: hermano, usted no tiene que preocuparse, porque la palabra de Dios dice que es mayor el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Pero aparte de eso, los satanistas pueden ayunar y hacer un montón de cosas y sacrificios, pero ellos no van a conseguir más poder con lo que hagan. Si la iglesia realmente está parada sobre la roca que es Cristo y camina en la palabra y en fe, la iglesia tiene el poder para hollar serpientes y escorpiones. Ahora, cuando la iglesia, y entiéndase la iglesia, el creyente, no tiene comunión con Dios, no conoce la palabra, no camina en el temor de Dios, entonces lógicamente el creyente va a ser presa fácil para que el diablo pueda devorarlo. Y por eso la Escritura dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero esto realmente es una condición en la cual todo creyente se encuentra. Estamos expuestos al peligro, pero somos de alguna manera carnada fácil para el enemigo cuando dejamos de caminar en la palabra, cuando dejamos de caminar en el temor de Dios, pero no cuando tenemos la armadura de Dios puesta, no cuando conocemos las promesas, no cuando caminamos en fe y sabemos que tenemos el nombre de Jesús y nos ha sido dada autoridad. De una manera similar, al ver el ambiente actual, noticias como por ejemplo esta: en los Estados Unidos hay unas escuelas donde se está promoviendo, después del horario normal de clases, el club de Satanás. Y ha sido como la forma en que los ateos y en que algunas personas guiadas por el diablo están tratando de detener la evangelización, los movimientos cristianos dentro de las iglesias. Entonces se dan ciertos movimientos donde hay libertades, donde se inaugura una iglesia para el diablo, se tienen imágenes del diablo, se abren espacios para poder promover el satanismo, y aparte de eso vemos un ambiente lleno de corrupción, de inmoralidad. Vemos cómo la maldad se está multiplicando, vemos cómo el islamismo está creciendo y persiguiendo a los creyentes. Y cómo aún los mismos cristianos están padeciendo persecuciones, extorsiones y toda clase de cosas. Y entonces surge como un pensamiento, un lamento, una expresión de angustia que se resume en esto: la iglesia está en peligro. Y algunos adoptan la posición de que la iglesia va a ser detenida, pero la verdad es de que lo que Jesús dijo es que la iglesia verdadera no puede ser detenida. El diablo nunca ha logrado detener la iglesia. Ha logrado hacer caer a muchos, pero la iglesia siempre ha seguido adelante. Entonces no podemos tomar una actitud pesimista y pensar que el reino de las tinieblas está tomando el control. Aún nosotros, viviendo en un país lleno de violencia y de muerte, no tenemos que caer en esa conclusión de que el país está en las manos del diablo,
porque este país le pertenece al Señor, porque el mundo y su plenitud son de Dios, y Él es el que quita reyes y pone reyes. Él es el que muda los tiempos. Para Él no hay nada imposible. Él domina sobre todas las cosas. Entonces no tenemos que caer en esa actitud pesimista de que la iglesia está en peligro, de que la iglesia realmente está siendo derrotada, está siendo destruida, porque el Señor es el que está edificando la iglesia, y al final Él tendrá una iglesia gloriosa. Él va a obtener aquello por lo cual Él pagó un precio. Ahora, nuestra responsabilidad tiene que ser asegurarnos ser parte de esa iglesia, porque incluso los escogidos pueden ser engañados y algunos van a volver atrás. Pero cuando vemos este texto acerca de la iglesia, vemos 4 cosas importantes que tienen que ayudarnos a mirar la vida de una manera totalmente diferente. Y este texto tiene que ayudarnos a entender de qué somos parte. Usted no es parte de un club cristiano donde va a recibir entretenimiento. Al menos no esta iglesia. No será nunca un club de entretenimiento. Puede ser que hayan iglesias donde ese es el enfoque, pero no esta. Este es un lugar de edificación y un lugar de adoración. Ahora, puede ser que hayan iglesias que están caminando en debilidad, en la carnalidad, en la ignorancia de la palabra, practicando un montón de cosas absurdas, un montón de cosas sin sentido. Y ahora, en esta era de las comunicaciones, usted puede encontrar videos de toda clase de locuras hechas por los evangélicos. Niña es tomada por el espíritu y danza. Niña de 7 años. Sorprendente, impresionante, y lo ponen como que fuera la gran cosa, y sabe, las hipotías saltando, y esa es la gran cosa. El Espíritu Santo toma a bebé de meses y la hace danzar para su gloria, y sale el papá con las hipotías subiéndose a la tarima, saltando, y se cree que eso es la gran cosa. Gente sale celebrando como por 15 minutos porque el santo dice: quiero que me canten 3 alabanzas. Y todos comienzan a brincar con los ojos cerrados y agarrarse de las manos. Y dice el autor del video: ¿no cree que esto es glorioso? Mire cómo se toman de las manos y con los ojos cerrados. Dígame, ¿en qué otra parte del mundo se ha visto esto? Esta es la gloria de Dios. Y mientras tanto la iglesia está sin poder, sin estar afectando a los creyentes, a los familiares, perdón, sin estar haciendo la obra de Dios, y está enfocada en un montón de prácticas y cosas inútiles. Pero hay que entender que la iglesia, en el término general, abarca lo que podemos llamar la iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia invisible son todos aquellos que hemos nacido de nuevo. La iglesia visible son todos aquellos que forman parte de los diferentes ministerios cristianos alrededor del mundo. Pero el Señor tiene una iglesia, y esa iglesia tiene una parte visible, aunque es invisible. Pero hay que entender cuál es el punto de vista. Hay que entender cómo Dios mira a la iglesia, cómo Jesús considera a la iglesia. Y este texto es importante para poder entender ello, para poder entender eso. Hay 4 verdades que están escondidas en este texto. Mire, Jesús dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Verdad número 1 que se encuentra en este texto: la iglesia es edificada sobre una roca. Y esta declaración establece que la iglesia tiene un fundamento que no puede ser removido. Cuando algo es establecido sobre un fundamento firme, eso que ha sido edificado sobre ese fundamento firme también va a tener firmeza. Cuando su vida está fundamentada sobre los principios de la palabra de Dios, usted va a permanecer con los años, aunque vengan tormentas, aunque vengan vientos y aunque vengan problemas. Es lo que Jesús habló acerca del hombre que oía su palabra y la hacía. Entonces, la verdad número 1 es que la iglesia es edificada sobre una roca, y esa roca es Cristo. Esa roca es la identidad de Cristo como Mesías.
Este texto es un texto controversial que ha dividido a los evangélicos y a los católicos, porque los católicos dicen que la interpretación de este texto es que Jesús le dijo a Pedro: Pedro, tú eres la roca sobre la cual yo voy a edificar mi iglesia. Pero la interpretación evangélica es que Jesús le dijo a Pedro: yo te digo que tú eres una piedra, pero sobre la roca de la declaración de que yo soy el Mesías, yo voy a edificar la iglesia. Entonces la iglesia católica piensa que Pedro es la roca, pero la iglesia evangélica sostiene que la interpretación correcta es que Cristo es la roca. Y eso tiene mucho más sentido y más soporte bíblico, porque la Biblia dice que Jesús es la piedra principal del ángulo. La Biblia dice que Jesús es la principal piedra del edificio. Entonces tiene más sentido. Por lo tanto, es correcto establecer que la iglesia esté edificada sobre la roca que es Cristo. Ahora, cuando hablamos de ese fundamento, tenemos que entender también que el fundamento es la muerte del Señor. La iglesia está edificada, está siendo levantada sobre la base del sacrificio de Cristo. Sin el sacrificio de Cristo no hay redimidos. Pero sobre la base de la muerte del Señor se fundamenta una organización, un organismo. Se edifica el cuerpo de Cristo, porque es con su sangre, es con su sacrificio que Él ha comprado nuestra vida. El fundamento entonces es Cristo, es su obra. El fundamento es su palabra. Su palabra no va a pasar, hermano. La iglesia tiene que permanecer fundada sobre esa roca del sacrificio de Cristo, pero también tiene que permanecer fundada sobre las declaraciones, sobre la verdad de la palabra. La iglesia es edificada sobre el poder de Cristo. Imagínense cuál era el poder de Cristo, que en Lucas 11:20 Él dijo que por el dedo de Dios echaba fuera a los demonios. Mire cuántas cosas usted puede hacer con un dedo. Pocas cosas y pequeñas, ¿verdad? Y para el Señor eso de echar fuera demonios es tan insignificante que le dijo a los 70 que no se regocijaran por eso. Hay algunos que nunca han tenido ese gozo, ¿verdad? Hay muchos evangélicos que han tenido temor de ministrar a una persona endemoniada, pero para Dios eso de ministrar a la gente endemoniada, de liberar a los cautivos, es una obra fundamental, básica, que todo creyente debería ser capaz de hacer. Y si usted no lo ha hecho todavía, ore para que esta semana usted pueda hacerlo. Dígale al Señor: Señor, dame el tener un buen encuentro. Dame esa experiencia, Señor, de la que hablaba el pastor. Algunos mejor prefieren que no, ¿verdad? Yo no veo por qué, si es que no es usted, es Dios en usted. Es por la presencia de Dios en su vida. Así que, hermano, la iglesia es edificada sobre una roca y esa roca es Cristo. Esa es la verdad número uno de este texto. Su obra, su palabra y su poder. Jesús es la principal piedra del ángulo, según Efesios capítulo 2, verso 20. Segunda verdad de este texto: la iglesia es edificada por el Señor Jesús. Él dijo: edificaré. Entonces, ¿quién edifica la iglesia? Es Jesús. La iglesia no es edificada por hombres. Mire, como hombres nos equivocamos. Como hombres tomamos malas decisiones. Como hombres tenemos que luchar todavía con nuestra propia debilidad, nuestra propia carnalidad, nuestras propias pasiones, como dice la palabra con respecto a Elías. Pero el Señor es el que edifica la iglesia. Y eso se comprueba a través de la palabra, porque la Biblia dice en Hechos capítulo 2, 47, que el Señor es el que añade a los que han de ser salvos. Yo no puedo añadir personas para que sean salvas. Dios añade a los que han de ser salvos. La palabra de Dios también dice en 1 Corintios 3:17 que el crecimiento viene de Dios. Pablo aborda este asunto del trabajo en el ministerio y dice que los hombres nos tengan como colaboradores, como servidores de Dios. Y Pablo dice: ¿y qué es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Si no solamente siervo. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios.
Mire, yo puedo predicar la palabra, yo puedo enseñar la palabra, pero el crecimiento solamente Dios puede dárselo. Yo puedo predicar la palabra, yo puedo evangelizar o hacer una obra de evangelista, pero el Señor es el que va a añadir a los que han de ser salvos. Yo no puedo convencer a las personas, yo no puedo edificar la iglesia, es el Señor el que edifica la iglesia y es el Señor el que añade a los que van a ser salvos. Y aparte de eso, Efesios 4 dice de que Él es el que constituye a los ministros. Él mismo constituyó. Entonces tenemos que entender y aplicarlo a nuestra vida. Es Dios, es Jesús quien está edificando la iglesia. Es Cristo el fundamento de la iglesia. Entonces la iglesia es vista de parte de Dios como algo de su propiedad. Él está diciendo mi iglesia. Y esa es la tercera verdad. La iglesia es propiedad de Jesús. La primera verdad es que la iglesia es edificada sobre una roca. La segunda verdad es que la iglesia es edificada por el Señor. Y la tercera verdad es que la iglesia es propiedad del Señor. ¿Y de qué le sirve a usted entender esto? Bueno, le sirve para que usted entienda de qué usted es parte. Cuál es su posición y cuál es su condición mientras está en la tierra. Porque esto establece que usted tiene un fundamento que no puede ser removido. Y esto establece que es el Señor el que está trabajando en su propio crecimiento. Y esto establece que usted es propiedad del Señor. Y aunque el diablo ha tratado de detener la iglesia, incluso el diablo logró mantener en ignorancia generaciones, prohibiendo la lectura de la Biblia. La iglesia católica fue utilizada para perseguir a los movimientos cristianos que se apegaban a la palabra. Quemaban las Biblias para impedir que la gente pudiera leerla. Aunque el diablo ha levantado persecución y ha causado la martirización de miles de cristianos y lo sigue causando, la iglesia no ha podido ser detenida en 20 siglos, ni podrá ser detenida jamás. Es simplemente esta verdad la que usted tiene que entender en su corazón. Usted es parte de un organismo que es indestructible, porque cuenta con el respaldo del Señor, tiene el poder de Dios. Creo que hay un primer ministro en Irán que ha dicho que en 10 años los judíos van a desaparecer del Medio Oriente. El diablo no conoce todas las cosas ni tiene todo el poder. Es el Señor el que tiene todo el poder y el que conoce todas las cosas. Y los instrumentos del diablo pueden hablar así como este hombre, sosteniendo que en 10 años los palestinos se van a liberar de los judíos y que por fin van a tener su tierra libre de la opresión de los judíos, cuando en realidad la tierra les pertenece a ellos. Actualmente hay un gran conflicto porque el presidente Trump dijo que iba a trasladar la embajada, porque Jerusalén es la capital. Pero como las naciones en la ONU le dieron lugar a Palestina para reconocerla como Estado y le han concedido territorio que le pertenece a Israel, Israel no ha podido tener la libertad de poder tener la embajada en Jerusalén y de ser reconocida Jerusalén como la ciudad del gran rey. Pero esa es la ciudad amada de Dios. Y aunque el diablo ha tratado de retenerla, y aunque el diablo ha tratado de destruir a los judíos, la simiente de Abraham tiene promesa de bendición. Y hay maldición sobre los que lo maldigan. Y eso no puede ser cambiado. Ese fundamento de la palabra no puede ser removido. Al igual que el fundamento sobre el cual la iglesia está siendo edificada. Entonces tenemos que entender que el enemigo puede levantar una oposición, guerra, persecución y toda clase de obstáculos, pero si la iglesia está fundamentada sobre la roca, si la iglesia está edificada por Cristo y si la iglesia le pertenece a Cristo, entonces viene la cuarta verdad de este texto: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ahora, si esta es la verdad resumida de ese texto, entonces ¿por qué hay tantos creyentes derrotados? Entonces, ¿por qué hay tantos creyentes
que a pura pena están arañando para entrar en el reino. Entonces, ¿por qué hay creyentes que parece que le llueve sobre mojado? Se levantan de una y entran en otra y están acorneados, apaleados, y porque como el diablo es astuto, ¿verdad, pastor? Y como la carne es débil. ¿Por qué es que si Dios mira a la iglesia como una entidad poderosa, más poderosa que el infierno, porque eso es a lo que se refiere con el Hades, ¿por qué es que hay creyentes que caminan en debilidad y caminan en derrota? Simplemente por desobediencia, por falta de fe, por falta de temor a Dios. Dios mira a la iglesia como un organismo que tiene poder y tiene autoridad. Dios mira a la iglesia como una organización que tiene su respaldo, que tiene el poder de su Espíritu Santo. Dios mira a la iglesia como un grupo de personas que han recibido y continúan recibiendo sabiduría de lo alto. Entonces Dios mira a la iglesia como los pecadores que Él rescató, adoptó y los colocó como sus hijos, y les ha dado su espíritu, y les ha dado poder y autoridad, les ha dado la capacidad de afectar la vida de otros. Pero el enemigo se ha encargado de hacer dudar al creyente de la posición que le pertenece. Así que no son muchos los creyentes que saben o están convencidos de que son parte de una organización o de un organismo que tiene el respaldo de Dios, de manera que las puertas del infierno no pueden prevalecer. Y aquí es donde tenemos que detenernos para comprender, hermano, y llegar a una conclusión de qué soy parte. Yo quiero que usted entienda algo. Usted es parte de algo muchísimo más grande que el Centro Cristiano de Fe. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Usted es parte de lo redimido con la sangre de Cristo. Usted es parte de los hijos de Dios. Y usted es llamado a caminar en la palabra, en fe, en autoridad, para vivir en libertad y para poder ser un canal de bendición para otros. Cuando el Señor dice, yo voy a edificar mi iglesia, Él está tomando la responsabilidad de tener el producto terminado al final. Cuando el Señor dice, mi iglesia, Él está refiriéndose a que es propiedad de Él. Porque según Hechos 20:28, Él la compró con su sangre. Entonces, la iglesia le pertenece a Él. Y por eso la palabra también en Romanos 16:16 dice, la iglesia de Cristo. Porque la iglesia es de Cristo. La iglesia le pertenece al Señor. Y la iglesia está respaldada por el Señor. Ahora, esta frase, que fue lo que me inquietó el Señor para poder meditar en ella esta mañana con ustedes. Esta frase, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, vienen a ser como el centro de la meditación de esta mañana, porque aquí es donde usted tiene que entender dónde Dios lo ha colocado a usted. ¿De qué usted es parte? Quiere respaldarlo. Ahora, para que entendamos esta frase, que es una frase que estaba conectada o fácilmente entendida con las costumbres del tiempo del Señor o aún en la antigüedad, hay que entender qué significan o cuál es el propósito de las puertas y qué significa prevalecer. Y luego habría que ahondar en el hecho, o sea que el Hades tiene puertas. Porque vea la frase, las puertas del Hades no prevalecerán. Hablemos de las puertas primero. ¿Cuál es el propósito de una puerta? Una puerta sirve para entrar y sirve para salir. Si la puerta se cierra, entonces ya no hay posibilidad de entrar, pero también ya no hay posibilidad de salir. Entonces, dependiendo de dónde esté la puerta tiene un propósito. Si era una ciudad, por ejemplo, las puertas de la ciudad cerradas tenían como propósito mantener seguro al pueblo adentro.
y el enemigo se mantenía afuera. Así que las puertas son un símbolo de seguridad en contra del enemigo. Pero si las puertas son colocadas o eran colocadas, por ejemplo, en una cárcel, las puertas cerradas eran para mantener adentro a los perversos y que no salieran. Entonces las puertas son utilizadas para mantener gente encerrada o para mantener gente segura. Y el infierno tiene puertas que están cerradas para mantener a la gente en esclavitud. Pero Jesús está diciendo que Él va a edificar la iglesia, que Él va a levantar a este grupo de personas llamado iglesia con tal poder y autoridad que cuando quisieran ir a abrir las puertas del infierno para sacar a los cautivos, esas puertas no iban a poder permanecer cerradas. ¿Alguien me está entendiendo? Vea cómo el Señor Jesús mira a la iglesia. El Señor Jesús mira a la iglesia como un ejército que tiene poder y tiene autoridad. Pero ¿cómo se miran muchos creyentes? Muchos creyentes se miran como almas, como personas débiles que tienen que batallar para lograr escapar, para lograr ver si echan mano de la vida eterna. Y se miran a sí mismos como teniendo que luchar y esforzarse y sufrir con tal de alcanzar la vida eterna. Cuando el Señor nos mira desde otro punto de vista, nos mira como un ejército que tiene poder y que tiene autoridad, que tiene la capacidad de libertar a otros por causa del respaldo con el que cuenta. Y aquí es donde es importante entender la posición que la iglesia tiene para que usted adopte la posición que usted tiene. Y ya no se mire a usted mismo, hermano, como los israelitas podrían haber contestado en base a la pregunta del apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, cuando él dice: ¿quién pues nos separará del amor de Cristo? Y el apóstol Pablo redacta ahí lo que podía ser el pensamiento de los judíos, diciendo: es que por tu causa somos contados como ovejas de matadero. Los judíos tenían esa mentalidad, habían sufrido tanto, habían sido perseguidos por causa de su pecado, por causa de su obediencia, de su desobediencia. Y es lo mismo con nosotros como iglesia, como creyentes. Padecemos por desobedientes, hermano, digan amén. Padecemos por no creerle a Dios. Padecemos porque somos infieles a Él. Padecemos porque no estamos llenos de la palabra. Y entonces luego nos creamos un concepto de que hay que sufrir, de que a través de muchas tribulaciones tenemos que entrar en el reino. Y tenemos ese concepto de que hay que padecer pobreza, enfermedad, problemas y aguantar tantas cosas que en realidad son consecuencia de nuestras malas decisiones. Son el resultado de nuestro pecado, de nuestra falta de temor, de nuestra ignorancia, de nuestra falta de fidelidad. Y entonces nos concluimos que como iglesia somos personas débiles, que tenemos que estar luchando y que tenemos que esforzarnos para poder ver si logramos hacer aquello para lo cual el Señor nos ha llamado. En lugar de vernos como personas peligrosas para el reino de las tinieblas, en lugar de vernos como personas capacitadas y respaldadas con el poder de Dios para libertar a los cautivos. Fíjese la gran diferencia, hermano. Piense usted, ¿cómo vive una congregación de personas que saben que están llenas del Espíritu, que son guiados por el Espíritu, que caminan en la autoridad en el nombre de Jesús, que saben quiénes son, lo que pueden hacer y el respaldo de Dios sobre su vida? ¿Cómo viven las personas que tienen esos conceptos? ¿Y cómo viven aquellos que han sido derrotados por el enemigo, que ignoran la voluntad de Dios, que no obedecen la palabra de Dios, que toman decisiones pecaminosas que traen consecuencias, y el concepto final con el cual ellos van a permanecer en su existencia? Estos van a vivir como más que vencedores.
Pero estos van a vivir sufriendo y padeciendo y probablemente no alcancen a echar mano de la vida eterna. Pero desde el principio, cuando Jesús está hablando de edificar su iglesia, porque es algo que Él está comenzando, Él dice: será un organismo que tendrá mi respaldo y que tendrá mi poder. Y por eso vemos luego al Señor diciendo: les doy potestad de pisar, de caminar sobre las serpientes y los escorpiones. De una forma figurada está hablando del poder diabólico. Y Él dice: y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Alguien puede creer eso? Nada os dañará. Pero los creyentes están afligidos por lo que hacen los satanistas. Pero muchos creyentes están preocupados porque la iglesia está en peligro. Pero muchos cristianos se afligen porque saben que hay un brujo cerca de su casa. Saben que hay un compañero que está haciendo brujería. Porque no han entendido que es mayor el que está en ellos que aquel que está en el mundo. Porque no han entendido que son parte del ejército de Dios. Y de que si permanecen en la palabra y en fe, van a tener la autoridad y el poder de Dios para vencer. Es tiempo, hermanos, de levantarnos y entender: Dios nos ha llamado a ser parte de su iglesia. Y su iglesia será gloriosa. Su iglesia, la iglesia verdadera, camina en libertad y camina en autoridad. La iglesia verdadera no anda arrastrando los pies. La iglesia verdadera no anda lamentándose. La iglesia verdadera puede estar atribulada, puede estar derribada, pero sabe que su Redentor vive y que al final cumplirá su propósito en su vida. La iglesia verdadera sabe que hay un enemigo, que hay una guerra, pero sabe que la victoria le pertenece. Y eso no puede ser cambiado. En otras palabras, hermano, aunque de una manera tan baja, el asunto ya está arreglado, porque Jesús ya consiguió la victoria. Y así como arreglaron los juegos de la selecta, y ya se sabía quién iba a perder y quién iba a ganar, el verdadero creyente tiene que saber: tengo la victoria por medio de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Puede ser que estoy atravesando un desierto ya por varios años, pero tengo la victoria. Puede ser que haya sentencia de muerte, puede ser que hayan malas noticias, pero yo voy a creer en que mi Redentor obrará en mi vida. Voy a caminar en la palabra, voy a proclamar que por causa de que amo a Dios, todas las cosas me van a ayudar para bien. Mire, hermano, caminar por la palabra es una gran bendición. El mensaje del próximo domingo será: está escrito. Y usted tiene que aprender a vivir por lo que está escrito. Pero esta mañana lo que yo quiero que usted se lleve en su corazón es que usted es parte de la iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo edifica, la iglesia que Cristo respalda y la iglesia que tiene como fundamento su obra, su palabra y su poder. Y cuando usted lo llega a comprender en su espíritu, usted se llega a dar cuenta: yo soy parte de la organización más importante en este mundo. Yo soy parte del organismo que tiene más miembros en toda la tierra y que tiene la sabiduría de lo alto y el respaldo del Dios de los cielos. Pero esto no tiene que quedarse en meras palabras, porque hay muchos evangélicos que solo son palabras. Solo hablan y hablan grandezas. Y se sienten así bien inflados, ¿verdad? No, que el culto estuvo bien glorioso y no ha pasado nada. No, pues sí, cuando uno, ¿verdad?, camina en el poder de Dios, ¿verdad? Y nada de poder por ningún lado. Hay muchos evangélicos que hablan palabras infladas. No, yo le estoy hablando de la realidad, de lo que Jesús habló, de que su presencia iría con usted. Él habría de estar con usted todos los días hasta el fin del mundo. Y Él nos ha respaldado dándonos su poder, dándonos la autoridad, dándonos su Espíritu Santo. Y esa es la razón por la cual las puertas del infierno no pueden prevalecer en contra de la iglesia. Entonces entendamos que las puertas del infierno son ocupadas con el propósito de retener a los cautivos.
Y cuando Jesús dice, mi iglesia va a prevalecer contra las puertas del infierno. Cuando Jesús dice, las puertas del infierno no van a poder prevalecer, lo que tenemos que entender es que esto de prevalecer significa tener dominio. Significa tener la capacidad de permanecer bajo ataque. Significa permanecer en victoria al final de. Entonces, no prevalecer significa ser derrotados. No prevalecer significa ser vencido o ser dominado. Y entonces Jesús está diciendo, las puertas del infierno no prevalecerán. Jesús está diciendo, voy a levantar a tal grupo de personas que cuando estas personas se levanten para poder ir a abrir las puertas del infierno, esas puertas no van a poder soportar el poder con el que voy a respaldarla. Esas puertas se van a abrir y los cautivos van a ser liberados. Esta es la identidad de la iglesia, hermano. Para esto Dios lo ha rescatado a usted. Mire, Dios no lo ha rescatado a usted para que traiga 20 pesos cada domingo y cante 3 coritos, hermano. Dios es el dueño de toda la plata. Y Él tiene ángeles que le adoran con todo. Así que no necesita ni nuestras 3 alabanzas rápidas y 3 lentas desentonadas. Ni necesita nuestros dólares. Pero Dios quiere hacernos parte del proyecto más grande, que es la redención de aquellos creados a su imagen y a su semejanza. Y Dios quiere tomarlo a usted como colaborador. Dios quiere hacerlo a usted participante. Mientras usted es un cautivo, usted no puede liberar a otros. Mientras usted camina en debilidad, usted no puede ser útil. Mientras usted camina en ignorancia, engañado, usted no puede ser de bendición para otro. Mientras usted esté entretenido en sus propios negocios, no se va a involucrar en los negocios del Padre. Hay que entender que Dios sana para que sanemos a otros, liberta para que libertemos a otros, bendice para que bendigamos a otros. Entonces ahí encontramos nuestro propósito. El Señor miró a la iglesia y dijo, voy a levantar mi iglesia y la voy a respaldar con mi poder, y las puertas del infierno van a caer, se van a abrir y los cautivos van a ser libertados. Y aquí es donde como creyentes, hermanos, tenemos que avanzar y ubicarnos en la posición que Dios nos ha dado. Porque mire, según la escritura de Mateo 16, verso 19, Jesús está hablando de la autoridad simbolizada en las llaves que le dio a Pedro. Y le dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Puertas es símbolo de protección o de encierro. Llaves es símbolo de autoridad o de acceso. Y el Señor le dice a Pedro, te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Continuando con esta parte de la escritura, los católicos dicen, ahí está, Dios puso, o Jesús puso a Pedro como el primer papa. Pero ya expliqué que la roca es Cristo. Él es la piedra angular. Y la autoridad que Dios le da a Pedro es la capacidad de predicar el evangelio cuando después del día de Pentecostés la gente cree que aquellos están borrachos. Y Pedro se levanta y dice, esto no están borrachos. Esto es lo que Dios dijo por medio del profeta Joel. Y Pedro comienza a predicar un tremendo mensaje. Y Pedro le abre las puertas de la salvación a 5,000 personas o a 3,000 personas. Entonces Pedro ocupa la llave del reino, la predicación, para que la gente fuera libertada. Usted tiene las mismas llaves, hermano, para sacar a la gente de la cautividad. Gente que ha puesto su confianza en tantas cosas, en tantas vanidades, tienen que ser guiados a poner su confianza en Jesucristo, la roca inconmovible de los siglos.
Pero esa misma autoridad de atar y desatar le fue dada a todos los discípulos. Mateo 18:18. Entonces no es cierto que Dios haya colocado a Pedro en una posición especial de autoridad sobre todos los demás, porque la Biblia menciona que ahí estaba también Jacobo en la iglesia en Jerusalén, y a la hora de tomar decisiones, según el libro de los Hechos, no dice que Pedro decidía, sino que ahí estaba Jacobo, ahí estaba Pedro, dentro de los principales, dentro de las columnas, que tenían que tomar decisiones en conjunto. Ahora en Mateo 18, verso 18, Jesús amplía la aplicación de su respaldo a los discípulos y les dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Mis hermanos, si tan solo pudiéramos recibir en nuestro espíritu lo que esto significa, podríamos comenzar a cambiar muchas cosas ahorita mismo. Ay, yo quisiera que alguien creyera. Jesús dijo que si atamos algo en la tierra va a ser atado en los cielos. Si desatamos algo en la tierra va a ser desatado en los cielos. Pero el problema es este: que el creyente promedio no cree que tiene autoridad. Ese es el gran problema. El problema es que el creyente promedio piensa que tiene que pasar por un montón de años para salir de su debilidad, su ignorancia, sus adicciones, el pecado, llenarse de conocimiento y crecer y madurar, cuando en realidad esto no es un asunto de usted, es un asunto de Él en nosotros, porque es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, porque es su poder perfeccionándose en nuestra debilidad. Entonces piensa en esto. Jesús está diciéndole a estos pecadores salvados, rescatados y transformados y adoptados como hijos, Jesús les está diciendo: les doy la autoridad de tomar decisiones, hasta el punto, decisiones de nivel celestial, porque lo que ustedes decidan en la tierra lo voy a respaldar desde el cielo. Y entonces usted puede esta misma mañana pararse en fe, en autoridad, y decir algo como esto: en el nombre de Jesús ordeno libertad sobre mi madre de toda confusión religiosa. Ordeno libertad de mis familiares que han sido engañados y retenidos por la idolatría, en el nombre de Jesús. Y usted se levanta en fe, en autoridad. Y mire, hermano, es lo mismo para poder proclamar la bendición. Es lo mismo para poder ministrar la sanidad. Por eso es que puede parecer tan sencillo a veces el que se haga un llamado, solo se impone manos y se declara la sanidad, porque no se trata de orar media hora, ni el santo ha dicho que haga 21 ayunos y 7 vigilias para que se sane. No. El verdadero santo de Israel ha dicho: por su llaga fuimos todos curados. Y el que pueda creerlo verá la gloria de Dios. El que pueda creerlo va a ver la manifestación del poder. No es un asunto de nosotros, es un asunto de Él. Nosotros no podemos. Somos débiles, ignorantes, pecadores, volvemos a fallar. Digan amén, hermano, que sean las cosas malas, ya que no lo dicen las cosas buenas. Pero Él sí puede. Él sí puede. Así que imagínese usted al Señor hablando con sus discípulos y diciéndoles: miren, quiero que comprendan esto. Ustedes tienen tal respaldo que lo que ustedes decidan detener en la tierra va a ser detenido también desde los cielos. Y que lo que ustedes decidan liberar en la tierra va a ser liberado desde los cielos. Y entonces usted puede liberar bendición. Y usted puede proclamar sobre su hijo, sobre sus hijos: en el nombre de Jesús declaro que Dios abre puertas de bendición material para tu vida. Pero usted lo hace creyendo. Y el hijo está caminando en la palabra. Amén. Pero usted está echando mano del respaldo espiritual.
Jesús habla entonces de que la iglesia tiene tal poder que puede atar y desatar. Esa es la autoridad que nos ha sido dada. Pero también la iglesia tiene el poder y está conectado y está dentro de la declaración de nuestra visión. Que el ejército de edificadores va hablando la palabra y bendiciendo siempre. La iglesia tiene el poder de bendecir. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. ¿Sabe, hermano, que hay algo sumamente interesante y es esto? La autoridad se ejerce con la palabra. Mire, con la palabra se echan fuera los demonios. Con la palabra se sanan los enfermos. Con la palabra se desatan las bendiciones. Con la palabra se proclama la protección. Pero esto es un nivel que para el cristiano promedio, entiéndase, el cristiano carnal, está tan elevado y tan inalcanzable porque no han entendido lo que está escrito. Y por eso el próximo domingo voy a predicarles sobre lo que está escrito, para que aprenda a vivir por lo que está escrito, para que desarrolle su vida sobre lo que está escrito. Porque los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará, permanece para siempre. Y es un buen fundamento para vivir. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 9 dice que no tenemos que devolver mal por mal, ni maldición por maldición, sino que por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para heredar bendición. Y entonces, ¿por qué usted está salado, pues? Si usted fue llamado para heredar bendición, ¿por qué está derrotado? ¿Por qué está en debilidad? ¿Por qué está arruinado? ¿Por qué está endeudado? ¿Por qué está en problemado? Ya se lo respondí antes: por desobediente, por falta de fe, por ignorancia de la palabra. Pero desde el punto de vista del Señor, la iglesia tiene que ser totalmente diferente de los demás gentiles. Y entonces Dios mira que hay como un triángulo: la iglesia, los cautivos por el diablo y el infierno o el Hades mismo. Y Dios saca gente de la muerte, porque Hades es lo mismo que infierno, y el infierno es lo mismo que el reino de la muerte. Y lo que Jesús está diciendo es que la iglesia tiene tal poder que puede abrir las puertas del reino de la muerte para libertar a los cautivos. No podemos, como la iglesia católica sostuvo, sacar las almas del purgatorio, pero sí podemos libertar a los cautivos. Sí podemos hacer como Abraham: al darse cuenta que su sobrino está cautivo, sale armado a rescatarlo. Es tiempo de que nos levantemos armados, hermano. Pero como usted no se emociona, ojalá que algunos se emocionen en la internet. Es tiempo que la iglesia se levante con entendimiento. Dios me ha llamado para ser un libertador. Dios no me mira como oveja de matadero. Dios me mira a mí como un libertador. Dios levantaba a los profetas, Dios levantó a los jueces, Dios levantaba a los líderes militares como Gedeón, Dios levantaba a los reyes. ¿Para qué? Para que fueran al frente y le mostraran al pueblo que con el respaldo de Dios era posible caminar en libertad y que era posible accesar a las bendiciones. De igual manera, Dios nos liberta, Dios nos levanta para que vayamos y hagamos la obra de liberar cautivos, de influenciar a otros, de ejercer el poder que Él nos ha dado. Y ese poder, esa autoridad se ejercen con la palabra. Yo quiero retarlo esta mañana, que usted salga de aquí pensando qué es lo que usted va a atar, qué es lo que usted va a desatar. Atar significa declarar que algo es detenido. Atar significa ordenar que algo que está manifestándose, que está siendo hecho, sea deshecho y que no continúe más. Y desatar significa liberar o
u ordenar que algo bueno se manifieste. Y nosotros tenemos ese respaldo, ese poder, esa autoridad delegada por el Señor. Y tenemos la capacidad de declarar bendición. Bendecir nuestra vida. Bendecir las finanzas. Bendecir su cuerpo. Bendecir su familia. Bendecir sus hijos. Usted puede ver eso en la Biblia. Los hombres de Dios bendecían a sus hijos. Mucha gente lo que hace es maldecir a sus hijos. Aragán, este nunca va a tener nada. A esta también le va a ir igual. Hablando maldiciones. Pero ¿qué dice la palabra? Que nosotros tenemos que bendecir, sabiendo que fuimos llamados para heredar bendición. Entonces imagínese a usted mismo, hermano, entrando en una nueva etapa de vida, donde usted anda atando y desatando, y usted anda bendiciendo. Usted anda con la palabra, ejerciendo la autoridad que el Señor le ha dado. Aparte de eso, la iglesia tiene el poder de la confesión de la palabra. En Juan capítulo 10, verso 34, Jesús establece el fundamento que debería de cambiar la forma de pensar de todo creyente. Mire lo que Jesús dijo: no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Esto ha sido un tema de conflicto también por el movimiento evangélico de la superfe, donde parece que se divorcia el creyente del Dios verdadero para depender de Él y aprende a vivir de una manera independiente. Pero ese no es el punto. Esa no es la forma correcta de interpretar la Escritura. En Génesis dice la palabra que dijo Dios: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces Dios hizo al hombre a imagen de Dios. Y entonces nosotros somos descendientes de aquel que fue hecho a imagen de Dios. Y Dios colocó a esa imagen de Dios llamado Adán para que fuera el Dios sobre la tierra. Y por eso el Salmo 8 dice: cuán glorioso es tu nombre, ha puesto tu gloria sobre los cielos. Y más adelante, cuando veo los cielos, obra de tus manos, digo que es el hombre para que lo visites, que es el Hijo del Hombre para que tengas de él memoria. Lo hiciste un poco menor que los ángeles, pero lo coronaste de gloria, le diste autoridad, le diste poder. Está escrito que cuando Dios nos diseñó, cuando Dios creó a Adán, la mentalidad de Dios era: voy a crear dioses. ¿Qué significa eso? Personas caminando en libertad y en autoridad, no esclavos. Cuando Dios dice que somos dioses, significa personas que ejercen la autoridad y ejercen el poder que Él nos ha delegado. Y Él nos ha dado poder, hermano, para deshacer las obras del diablo. Él nos ha dado poder para que bendigamos y quebrantemos maldiciones. ¿Alguien puede creerlo? Usted tiene el poder en su boca de quebrantar maldiciones. Usted tiene el poder en su boca de desatar bendiciones. Usted puede pararse hoy mismo delante de Dios y su pasado queda atrás, y caminar a partir de este momento en una nueva etapa de vida, creyendo la palabra, confesando la palabra, haciendo la palabra. Es todo lo que usted tiene que hacer. Usted no necesita acumular puntos con Dios. Usted no necesita limpiarse 7 meses o más meses como Esther antes de venir delante del rey. Usted solo necesita arrepentirse y decirle: Señor, he desperdiciado mi vida. Hacer lo que hizo el hijo pródigo, volverse al Padre, y el Padre lo va a restaurar si su corazón es correcto, y el Padre va a poner en su mano el anillo, símbolo de la autoridad. A alguien le interesa. La iglesia del Dios vivo, la iglesia de Cristo, no son un montón de gente que no tiene nada que hacer. No son un montón de gente, profesionales, no profesionales, doctos e indoctos, que les gusta de vez en cuando reunirse para ir a cantar unos coritos. No. La iglesia es el ejército del Dios de los cielos sobre la tierra. La iglesia es conformada
con las personas que han sido cambiados porque han recibido la naturaleza divina y tienen el respaldo y la autoridad de Dios. Y esa autoridad se ejerce con las palabras. Así que, hermano, comience a vivir atando, desatando, bendiciendo, quebrantando maldiciones. Comience a vivir como un Dios, lo cual significa con la autoridad y el respaldo que Dios ha dado a su vida. Comience a vivir o continúe viviendo, fortaleciendo lo que está escrito en 2 de Pedro capítulo 1 verso 4, que Dios nos ha dado preciosas promesas, y esas promesas son para usted. Esas promesas son sí y amén en Cristo. Mire, hermano, haciendo un resumen, le he mencionado que el texto, el versículo que hemos ocupado esta mañana, de Mateo 16, 18, contiene 4 verdades. La primera es que la iglesia es edificada sobre la roca que es Cristo. La segunda es que la iglesia es edificada por el Señor Jesús. La tercera es que la iglesia es propiedad de Jesús. Y la cuarta es que la iglesia está respaldada por Jesús. 4 cosas, hermano. El fundamento es Cristo, la edifica Cristo, el respaldo es el Señor Jesucristo mismo, y la iglesia le pertenece, es propiedad del Señor. Y así es como usted tiene que verse a usted mismo como parte de la iglesia. Usted es propiedad de Cristo. Usted tiene el respaldo de Cristo. Su vida está sobre el fundamento que es Cristo. Usted tiene que aplicar la realidad de estas cuatro verdades sobre su vida. Es Cristo quien está edificando su vida. Ahora, eso establece seguridad para su existencia. Eso básicamente es el resumen de este versículo. 4 grandes verdades relacionadas con la iglesia. Pero el centro de aplicación es entender que esa iglesia fundada sobre Cristo, respaldada por Cristo, edificada por Cristo y que es propiedad de Cristo, tiene tal poder y autoridad que las puertas del infierno tienen que abrirse para poder liberar a los cautivos. Y esa autoridad se va a ejercer en la medida que usted camina cada día con la convicción: soy de Cristo. Mi respaldo es el Señor Jesucristo. Mi fundamento es Cristo. Y quien edifica mi vida es Cristo. Y en la medida que usted camine con esa convicción de esas 4 verdades, usted va a poder ser un instrumento útil para ser de bendición a muchas personas. Usted va a alumbrar en medio de las tinieblas. Usted va a ser un instrumento para que alguien alcance sanidad, para que alguien alcance salvación, para que alguien sea prosperado. Usted va a ser un instrumento en las manos de Dios, si usted puede creerlo. Tenemos preciosas promesas. 2 de Pedro 1:4. Tenemos preciosas promesas. ¿Y para quién son esas promesas, hermano? Para nosotros como hijos. ¿Alguien puede creer que las promesas son para usted? Dice la palabra de Dios que todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por medio del conocimiento de aquel que nos ha rescatado. Y es por medio de Él que se nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Como iglesia tenemos que despertar entonces a esta realidad, hermano. Cristo es el que edifica la iglesia.
Cristo es el Señor de la iglesia. Cristo es quien respalda la iglesia. Cristo es el fundamento de la iglesia. Si yo soy parte de la iglesia, Cristo es el fundamento de mi vida. Soy propiedad de Cristo. Él está edificando mi vida y Él está respaldando mi vida. Amén. Y por causa de ese respaldo, yo me puedo levantar en autoridad. Por causa de ese respaldo, aunque parezca un loco, puedo desatar bendiciones y puedo quebrantar maldiciones. Por causa de ese respaldo, puedo vivir ejerciendo la autoridad espiritual, la autoridad delegada, usando el nombre de Jesús. Y entonces puedo encontrarle sentido a la posición que Dios quiere darme para llevar a cabo la visión que nos ha dado como iglesia. Porque podemos hablar de levantarnos como edificadores y no sabemos cuál puede ser nuestra parte. El enseñar la palabra, el anunciar el evangelio, el ministrar sanidad, el hablar acerca de la protección, del favor, proclamar milagros siendo hechos sobre la vida de las personas, es una forma de caminar como un edificador. Y usted puede ser esa persona que se levante, no apoyado ni en su sabiduría, ni en su capacidad, ni en su experiencia, sino en Cristo, en el nombre del Señor, en el poder del Señor. Y en esto, hermanos, se centra o se encierra básicamente en la misión que tenía nuestro Señor Jesucristo, pero ahora delegada a la iglesia. Lucas capítulo 4, verso 4 nos habla de la unción que había sobre el Señor. Y el Señor habló acerca del Espíritu de Dios sobre él. Lucas 4 más adelante, hermano. Él habla acerca de la unción. Está sobre mi vida. Jesús habla acerca de la unción sobre su vida. 14 abajo, búsquelo abajo, hermano. Jesús dice de que Él tiene la unción para poder libertar a los cautivos. 4:18. Gracias. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esa era la razón por la cual Jesús fue ungido. Pero también la palabra de Dios dice que así como Cristo es, así somos nosotros en este mundo. Y la unción se nos da con un propósito. La presencia de Dios, el Espíritu de Dios está en nosotros para las mismas razones o mismo propósito. Para que usted se levante para sanar a los quebrantados, para pregonar libertad a los cautivos, para darle vista a los ciegos. Ahora, esto había sido profetizado, hermano, en Isaías 42, verso 6. Dios profetizando la manifestación del Mesías, la manifestación de su Hijo, anunció por medio de este profeta diciendo: yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Había sido profetizado el ministerio de Jesús, pero ese ministerio ahora ha sido delegado a nosotros, la iglesia. Dios nos ha levantado, Dios nos ha llamado para abrir los ojos de la gente que está en tiniebla. ¿Alguien lo cree? Con el evangelio usted puede abrir los ojos de la gente que vive en ignorancia. Usted ha sido levantado, ha sido libertado para que saque de la cárcel a los presos. Hay gente que está cautiva y necesita un libertador, y el libertador más cercano que hay es usted. Solo usted puede sacarlo de ahí. Usted tiene que levantarse para liberar cautivos, para sacar de las casas de prisión a los que moran en tinieblas.
Dios delega esa misma tarea a la iglesia. Dios delega esa misma tarea a los ministros. En el libro de los Hechos, hablando acerca del ministerio delegado al apóstol Pablo, Hechos capítulo 26, verso 18, vemos que Pablo fue comisionado, le fue encargada una tarea. Y esa tarea se continúa repartiendo, se continúa trasladando. Así como hermana Nuria terminaba el mensaje el domingo pasado, pasando la visión de uno a otro. La tarea de libertad a los cautivos, la tarea de abrir los ojos a los ciegos, la tarea de sanar a los quebrantados de corazón es transmitida, es traspasada de unos a otros, de la misma manera que la unción también es transmitida. El llamado y el respaldo es transmitido. Dice la palabra de Dios que Dios levantó a Pablo para que abriera los ojos de los gentiles, para que se convirtieran de las tinieblas a la luz, para que se convirtieran de la potestad de Satanás a Dios, para que recibieran por la fe que es en Cristo Jesús perdón de pecados y herencia entre los santificados. Dios puso un propósito en la vida de Jesús. Dios puso un propósito en la vida de todos los ministros. Dios ha puesto un propósito en la vida de todo creyente. Somos un cuerpo y somos miembros los unos de los otros, y cada uno tiene su propia actividad, y cada uno está unido con otros miembros, y cada uno va recibiendo su crecimiento. Quiero pedirle que se ponga de pie, porque vamos a concluir en esta mañana. El apóstol Pablo, pasando la estafeta, traspasando la visión, encomendando la tarea, así como Jesús la recibió del Padre, él dijo: como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Y luego los enviados levantan a otros y también los envían. Y así es como la iglesia ha permanecido y ha avanzado. Esta mañana, en el nombre del Señor, los envío, hermanos, para que abran ojos de los ciegos, para que liberten cautivos, para que saquen a la gente de la cárcel de la ignorancia, saquen a la gente de la cárcel del pecado, para que saquen a la gente de la cárcel de la religiosidad. Esta mañana, en el nombre del Señor, los envío para que abran los ojos de la gente que camina en tinieblas. Pablo, de la misma manera que él fue encomendado por el Señor, él le encarga a Timoteo que él sea